Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la clase de Tarot, del curso completo de Tarot, y hoy estamos en la clase número 12. Vamos a hacerlo a través de streaming para mostrar en la pizarra virtual, en lo que es la pantalla, una serie de elementos que son para mí primordiales para comprender todas estas cosas que estamos trabajando desde los conceptos de núcleo, ¿vale? En el tarot y estructura de núcleo, ¿vale? Vamos a continuar entonces lo dicho en la clase número 11. Esta es, por decirlo de alguna forma, una clase o un tema, puesto que cada tema tiene varias clases, ¿no? Este tema en concreto es una prolongación del tema 11 porque 11, 12 y 13, estos temas están dedicados sobre todo a construir lecturas de núcleos. Y son lecturas de núcleos fundamentados sobre todo en el contenido de estos, para extraer frases concretas que son realmente interpretaciones de la información visual y numérica que contiene el tarot. Es decir, que nosotros estamos traduciendo desde una información visual, desde un código simbólico y numérico, a lo que es el código fonético, gramatical, que es realmente en nuestro idioma, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos ejerciendo una política activa de traducción de lo que nos está diciendo el tarot. Y vamos a continuar haciendo alusión a cómo nosotros extraíamos de los núcleos esas frases y vamos a adentrarnos en nuevos conceptos. Hoy vamos a dar un paso más para adentrarnos en el universo de las emociones, los sentimientos, los deseos, las acciones, etcétera, etcétera, y poder leer en el tarot toda esa riqueza. Hay una gran riqueza en el tarot y podemos ir profundizando paso a paso para encontrar en nuestra lectura todo lo que deseemos en ese sentido. Así que vamos allá. Vamos allá. Hoy hemos preparado nuevas combinaciones con ases para poder trabajar las lecturas a 3, las combinaciones a 3 cartas de forma directa, ¿ok? Pero vamos a comenzar, antes de usar los ases de los arcanos menores, que sobre todo en la clase del tema en la próxima, veremos de forma directa cómo se ejecuta, digamos, en la práctica, ¿no? Para eso necesitamos adentrarnos poquito a poco en todo ello y sobre todo entender cómo se conecta los arcanos mayores con los arcanos menores dentro de la práctica de la lectura de los núcleos en la tirada, ¿no? Cabe decir que los núcleos son, y lo dijimos en la semana pasada, son la representación mínima en el tarot. Es decir, una carta es un núcleo simple, y un conjunto de cartas conforman un núcleo compuesto. Por tanto, todas las tiradas del mundo de tarot, todas las tiradas del mundo están compuestas por núcleos. Núcleos simples y o núcleos compuestos. A veces solamente son núcleos simples. ¿Por qué? Porque hay ciertas cartas que no generan núcleos compuestos, ¿vale? Dentro de algunos contextos. Por ejemplo, el juicio es una carta, como dijimos, centrípeta, es decir, está dentro de sí misma, no se relaciona con nadie. Necesita una carta desde fuera que se relacione con ella. Si nos salen dos cartas centrípetas, como por ejemplo juicio con justicia, vemos aquí juicio con justicia, 28, son dos cartas que conforman núcleos simples, porque no se están relacionando a través de la dirección o de la ley de las miradas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que la fuerza se está relacionando con el juicio. Esto es un núcleo compuesto. Por tanto, todas las tiradas, y partamos de esa base, de este fundamento, todas las tiradas tienen núcleos. Y todas las tiradas tienen núcleo simple, núcleos simples, sea a una carta, a 2, a 3, a 4, y o núcleos compuestos. Algunas tiradas no tienen núcleos compuestos. Imaginémonos que hacemos una tirada y aparece juicio con justicia. Pues esa tirada carecería de núcleos compuestos, puesto que no hay una composición nuclear que esté fundamentada en más de una carta. Pero en esta tirada, por ejemplo, sí hay núcleos simples y núcleos compuestos, ¿vale? Por tanto, ya podemos aplicar esta máxima
para todas nuestras tiradas. Todas las tiradas están conformadas por núcleos simples y compuestos, y podemos extraer las frases que queramos dentro de lo que esté en el código visual o numérico del tarot, ¿no? Así que, por ejemplo, en esta tirada tenemos estas 3 cartas. Hoy vamos a dar el paso de traducir la frase, pero sobre todo de encontrar más de una frase en cada núcleo. Es decir, que no solamente hay una frase en cada núcleo, sino que podemos desarrollar un montón de frases para cada núcleo, enriqueciendo nuestra interpretación. Y eso es lo que yo hago muchas veces en una tirada. Por ejemplo, a veces tengo una tirada de 2 cartas y me tiro una hora hablando con esas 2 cartas. ¿Por qué? Porque cada carta es un núcleo simple, y si conforman un núcleo compuesto, ya tengo en total 3 núcleos. Los 2 núcleos simples, que son las 2 cartas, más el núcleo compuesto, que es el conjunto de cartas. Por tanto, ahí tendría una gran riqueza de fuente, de ideas para poder interpretar lo que es en sí la tirada, ¿no? Para establecer la consulta. Y en ese sentido, si sumamos los núcleos simples y núcleos compuestos que tenemos en la tirada, nos da el total de núcleos que tenemos a nuestra disposición para tirar. En esta tirada, por ejemplo, pues yo diría, vale, tengo por un lado la fuerza, por otro lado el juicio, por otro lado la justicia. Son 3 cartas que son núcleos simples. Por otro lado tengo fuerza con juicio, que es un núcleo compuesto. Pero por otro lado también la fuerza mira a la justicia. Fuerza, juicio y justicia sería otro núcleo compuesto, puesto que la fuerza es verdad que mira al juicio y mira a la justicia. Por tanto, ahí tenemos 2 núcleos más, ¿vale? Fuerza con juicio y fuerza con juicio y justicia. ¿Se puede hacer fuerza con justicia? No, porque el juicio está en medio. O sea, es decir, que el núcleo compuesto sería fuerza, juicio y justicia. Por tanto, ya vemos que tenemos un total de 5 núcleos en esta tirada. La fuerza, el juicio, la justicia, fuerza con juicio, justicia. ¿Vale? Por tanto, son 5 los núcleos que tenemos a nuestra disposición para leer. Y podemos ir siempre de izquierda a derecha, como nos dice el tarot que hay que leer, ¿vale? Y podemos ir en núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, luego núcleo 4, fuerza con juicio, y luego núcleo 5, fuerza, juicio, justicia. En ese orden, leyendo lo que sería el orden natural de la tirada, ¿no? Pues núcleo 1, la fuerza, y explicamos el contenido de la fuerza. A una frase. Por ejemplo, la fuerza de una frase podría ser extraemos obligatoriamente o voluntariamente la fuerza que necesitamos para superar dificultades, ¿vale? Por ejemplo, es una frase que está en sintonía con la carta de la fuerza, ¿vale? Núcleo 2, que es el juicio. Se produce un acontecimiento que es esperado desde el mundo, que puede cambiar nuestra circunstancia y que de hecho podemos aprovechar a nuestro favor. Ese es el juicio, ¿no? Núcleo 3, la justicia. La situación requiere que seamos altamente prudentes y pragmáticos para aplicar la ley de las cosas. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer muy bien las cosas en este contexto. No podemos dejarnos llevar como el loco. Tenemos que ser pragmáticos y quirúrgicos como la justicia, como el imperio de la ley, ¿vale? Núcleo 4, fuerza con juicio. Yo diría fuerza juicio, pues yo diría un esfuerzo que se produce motivacionalmente desde el deseo, desde las entrañas de nuestro ser, da frutos si lo combinamos realmente con las circunstancias que se están produciendo a nuestro alrededor. Si aprovechamos esas circunstancias con el entusiasmo natural que tenemos, tenemos resultados benefactores, ¿vale? Y núcleo 5, con la justicia, es decir, fuerza, juicio, justicia. Este núcleo es mucho más complejo, puesto que vemos que hay una señora que está abriendo las fauces de un león, que mira hacia la justicia, y también hacia un ángel que toca las trompetas, revelando un mensaje a la familia que está abajo, desnuda, ¿vale?
Por tanto, aquí yo diría, y esta lectura es una lectura más compleja, ¿no? Yo diría, realmente nuestra capacidad de vencer las adversidades de nuestro ser, es decir, nuestros miedos, nuestras angustias, etcétera, etcétera, nuestra capacidad para salir adelante frente a eso hace que todo se ordene y que se adquiera ese orden natural que queremos tener en nuestra vida, en el que todo encaja y todo se encuentra en su sitio. Y sentimos esa higiene mental de por fin está todo en su sitio porque se ha producido una circunstancia positiva para poder hacer el cambio, aunque a priori la circunstancia no parece positiva, es decir, la circunstancia es simplemente una circunstancia más que podemos aprovechar a nuestro favor si sabemos dominar el león que tenemos en nuestro interior. Si no lo sabemos dominar, esa circunstancia se convierte en una maldición. ¿Vale? ¿Qué puede ser esa circunstancia? Pues esta entidad no nos lo indica, pero podría ser, por ejemplo, que una persona con la cual hemos estado en el pasado nos volviera a escribir. Si nosotros aprovechamos bien la situación y la circunstancia, podemos ordenar nuestra vida amatoria tal y como nosotros sentimos que podría y debería ser. Si nosotros no aprovechamos la circunstancia o peor aún, vamos de forma ruda y vamos con el león, nos dejamos llevar por el león que somos por dentro, pues también la justicia actuará, pero actuará para crear desorden, actuará para crear más caos en nuestra vida, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener cuidado, porque el juicio como centro indicaría también que hay noticias, ¿vale? Como dije, que hay oportunidades, circunstancias, y la fuerza nos hace pensar que son circunstancias relacionadas con nuestro, no tanto campo amatorio, pero sí con nuestras pasiones, con aquello que sentimos y que deseamos de forma flagrante, ¿vale? Es un poco el concepto que yo veo, ¿vale? Muy bien, después de hacer esta primera interpretación, lectura, adentrándonos en el concepto de núcleos, ¿vale? Cabe decir, y lo voy a poner aquí, contar número de núcleos simples y compuestos, ¿vale? Esto lo voy a subir también, no os preocupéis. Es muy importante contar el número de núcleos simples y compuestos para poder saber cuánta chicha tenemos en concepto de núcleos en la tirada, ¿vale? Y empezamos con los simples y después vamos con los compuestos, hasta donde podamos. Si hay núcleos compuestos muy duros, tranquilos, ¿vale? Que estamos aprendiendo, estamos a ello poco a poco, ¿vale? Cabe decir que, por ejemplo, en estos ejemplos, estamos haciendo ejemplos abstractos, no nos han hecho una pregunta directa, ¿vale? Pero se pueden hacer con preguntas, ahora lo veremos también, ¿vale? Por tanto, detectar los núcleos y analizar la estructura, lo hemos hecho, establecer frases a partir de los núcleos y vamos a la construcción de la lectura completa, aplicando los contextos de los palos. Y esto es muy interesante, puesto que vamos a adentrarnos en el contenido para trabajar en el tema siguiente ya con los ases directamente y con todos los palos, ¿ok? Vamos a ir poco a poco introduciéndolo para trabajar con ello. Cabe decir que en la parte de la práctica que hay aquí en la plataforma, que hay grabada, en la clase que tenéis a vuestra disposición en la parte práctica, encontramos también la mente según Freud. Y esto es muy interesante, no me voy a extender aquí, puesto que lo explico allí, pero está dividido entre la fuerza animal del ello y la fuerza moral del superyo. Allí lo explico, y esto se puede aplicar, eso sí, en una tirada. La tirada del ello y del superyo, que vamos a explicarla al final, ¿vale? Aunque no voy a hacer mucho hincapié en qué es el ello y qué es el superyo, lo voy a explicar de una forma muy sencilla, puesto que después lo vuelvo a hablar en el apartado del práctico, ¿vale? No obstante, voy a dar las pautas y además voy a dejar aquí en la plataforma el artículo que habla del ello y del superyo y explica lo que son, para que se entienda muy bien la tirada que vamos a ejecutar aquí, ¿ok? Muy bien, entonces, también hablo del Satori, explico lo que es el Satori en la otra parte, en la práctica, que es muy interesante. El Satori es algo que puede ayudarnos a encontrar la perspectiva en la vida, ¿vale?
pero lo explico en la otra parte. Muy bien, vamos allá. Lo que vamos a hacer sobre todo ahora, antes de irnos con lo que he comentado, es ver en tiradas de tarot formales, como por ejemplo, vamos a esta, ver qué lecturas se puede dar a partir de cada palo, ¿vale? Es decir, vamos a añadir algo que a priori no estaría explícitamente en la tirada, y es la construcción de frases a partir de la naturaleza de cada palo. Ejemplo de esto. Aquí tenemos 3 núcleos simples, que es Templanza, Emperatriz y Papa, y luego vemos que la Emperatriz mira al Papa creando otro núcleo. Vamos a quedarnos con esos 4 núcleos, ¿vale? Por tanto, tenemos un total de 3 núcleos simples más uno compuesto, que es Emperatriz con Papa. Aquí vemos que Emperatriz con Papa suman 8. Y esto es interesante, aunque no lo dijimos antes porque eran números muy grandes, ¿vale? Pensé en sumarlos y demás, pero iba a ser muy complejo, puesto que 11 más 20, que es 31, más 8, que es 39, al final daba 12, ¿vale? No quería hacerlo más complejo para no hacer una lectura más compleja de una primera práctica con estos núcleos y tal, adentrándonos en la clase de hoy, ¿no? Pero aquí sí lo vamos a hacer, Aquí vamos a crear el concepto de núcleo no explícito, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los 3 núcleos simples, Templanza, Emperatriz y Papa. Luego tenemos el núcleo compuesto de Emperatriz y Papa, 3 y 5, y la suma de 3 y 5 da 8, la justicia, que sería el núcleo simple que sale del núcleo compuesto. Y este núcleo simple no está explícito como tal, porque no está la carta de la justicia, pero sí está implícito en el núcleo compuesto. Por tanto, podemos extraer nuevos núcleos a partir de los núcleos que tenemos. ¿Cómo? Pues este primer fundamento es sumar los núcleos compuestos, es decir, el conjunto de cartas simples que hay en un núcleo compuesto. Si sumamos las cartas, nos dan un número que sería la síntesis simple de ese núcleo compuesto. Es decir, tenemos el núcleo compuesto de Emperatriz y Papa. Si sumamos estas dos cartas, 3 y 5, nos daría el núcleo simple, la justicia, que sería la representación en núcleo simple del núcleo compuesto, Emperatriz y Papa, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer primeramente la lectura con los núcleos simples que tenemos aquí, Templanza, Emperatriz y Papa, el núcleo compuesto, Emperatriz y Papa, y luego el núcleo simple que hemos extraído del núcleo compuesto, que lo llamamos núcleo simple implícito. ¿Por qué está implícito? Porque está implícito en el núcleo compuesto. Está ahí, pero no está explícitamente. No lo vemos, la carta de la justicia no la vemos, no está explícita, pero está ahí dentro, en el núcleo compuesto, ¿vale? Por tanto, el núcleo simple implícito siempre viene de un núcleo compuesto, ¿vale? Muy bien, pues vamos allá. La carta de la templanza es un 14 y representa al ángel con las cráteras, etc., ¿no? Templanza. Se requiere tiempo para hacer que el equilibrio emerja. Emperatriz. Con creatividad y fertilidad, el poder emana y lo puede todo. El Papa. La sobriedad y el saber hacer nos lleva a la maestría, ¿vale? Emperatriz con Papa, los dos juntos. La fertilidad y espontaneidad de la creatividad y de las ganas de hacer las cosas, junto con la sobriedad y la maestría, nos lleva a la perfección. ¿Por qué he dicho perfección? Porque estas dos cartas juntas hablan de una, como he dicho, sobriedad, que es absolutamente redonda. Es redonda y se justifica en el núcleo simple implícito, la justicia. La justicia habla de algo que es perfecto, de algo que no se mueve ni un ápice porque está en su sitio, ¿vale? Por tanto, la justicia nos confirma que Emperatriz y Papa, los dos juntos crean una situación perfecta, una situación que es moralmente y materialmente consolidado y absolutamente
imposible de mejorar. Imposible de mejorar. Por tanto, esas serían nuestras frases. Si tenemos que sacar otra frase con la simple implícita, con el núcleo simple implícito, que es la justicia, diríamos, y además es algo que se sella para siempre. Es algo que se sella para siempre. ¿Os dais cuenta que saco la frase principal de cada núcleo siempre un poquito diferente, dependiendo del contexto de la tirada? Es decir, antes con la justicia en la otra tirada dije otra cosa, y ahora digo que se sella para siempre. ¿Por qué? Porque la justicia habla de la eternidad de las leyes. Las leyes son eternas, siempre se aplican, hasta que se cambien, pero lo tiene que cambiar el creador de leyes, ¿no? Que en el sentido natural sería Dios, ¿no? Entonces, las leyes naturales son imperecederas, no se pueden cambiar desde abajo, lo tiene que cambiar el propio creador del universo. En este sentido habla de eternidad, ¿no? Habla de perpetuidad más que de eternidad. Es perpetuo, es decir, no tiene un fin como tal, ¿vale? El único fin que podría tener sería la destrucción por parte del propio creador, pero es algo que no se destruye por sí mismo, siempre permanece. Por tanto, se sella para siempre, ¿vale? Bien, imaginaos que me hacen una pregunta un poco compleja. A ver, estoy nervioso porque tengo que opositar. ¿Sería productivo según el tarot que opositara? Y aparecen estas cartas, ¿vale? Bien, haciendo la lectura por núcleos, ¿vale? Al menos los núcleos que estamos viendo, el resultado sería positivo. Y después, añadiendo los núcleos por palos, sacaríamos nuevas frases. Vamos a ver cómo se hace. Y sobre todo vamos a adentrarnos en ello para la próxima clase, centrarnos por completo en trabajar esto desde los palos de arcanos menores, ¿vale? Vamos a verlo. A ver, vas a opositar, ¿verdad? Bien, la templanza como primer núcleo, estoy diciendo que necesitas tiempo, tomártelo con calma y mimar bien el hecho, tienes que concederle tiempo, trabajo, esfuerzo y sobre todo ganas, energías, ¿vale? Tienes que invertir energías, invertir esfuerzo. No es un sacrificio, es un gozo para el alma poder opositar y estudiar. Tú lo puedes interpretar como un sacrificio, pero realmente es una cuestión de paciencia, trabajo y paciencia, ¿vale? Emperatriz. La emperatriz está indicando que realmente para ti opositar puede ser algo medianamente nuevo, pero también es algo que a ti te llena de fertilidad, de ganas de producir, te hace sentirte poderoso, te hace sentir que tienes muchas oportunidades en la vida, que has elegido esto como podrías haber elegido otras cosas. Es decir, te capacita para sentirte creador de tu propia vida y para sentir que tienes el control de las circunstancias. Por tanto, es un hecho muy positivo también para tu autoestima, el crear las oposiciones y un planning para poder estudiar de forma sostenible estas oposiciones, ¿vale? El Papa está diciendo que tu trabajo continuo y tu esfuerzo te llevan a una maestría que te garantiza un aprobado, ¿vale? Estaría diciendo eso. Ahora, emperatriz con Papa, que sería el núcleo compuesto que hemos visto, primeramente, indicaría que la conjunción de ese poder que tú te tomas, que te gusta, que inviertes de forma voluntaria en estas oposiciones, junto con la maestría que adquieres en la práctica y en la consonancia con lo que son las materias y en la repetición del estudio, etcétera, etcétera, te lleva a algo que es realmente sólido, inquebrantable, que aunque tú no puedas decidir qué nota te vas a poner en la tirada, es inquebrantable y garantiza una nota alta, ¿ok? Y más allá de eso, la justicia como núcleo simple implícito está diciendo que consigues un puesto, porque la justicia en términos de oposiciones y demás habla de la intervención de la administración para sellar algo para siempre. Antes dijimos sellar algo para siempre. Claro, sellar algo para siempre en este contexto de oposición es un puesto. Por tanto, aquí te está comentando que verdaderamente la justicia penetra en tu historia para sellar algo para siempre. Y esto es muy positivo. Por tanto, la tirada estaría diciendo a esta persona que realmente debe motivarse a estudiar, ¿vale? Que debe seguir hacia adelante. Vamos a leerlo en contexto de palos, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Muy simple. Sobre todo vamos a ver, ¿vale? Lo que
lo que estamos trabajando para la clase siguiente, ¿vale? En primer lugar vamos a ver los bastos y en la siguiente clase vamos a añadir las de bastos dentro de tiradas para leer la conjunción entre lo que son bastos y arcanos mayores. Pero en la clase de hoy no vamos a meter todavía las cartas de arcanos menores. Vamos a extraer de los propios arcanos mayores frases, conceptos que tienen que ver con estos arcanos menores, ¿vale? Es decir, vamos a aprender a leer arcanos menores dentro de lo que son los arcanos mayores, ¿vale? Bien, copas, espadas y pentáculos, es decir, vamos a ir en ese orden. Primero bastos, luego copas, luego espada y luego pentáculos. Y digo, estableciendo una lectura organizada de la tirada con los 4 palos, ¿vale? En esta clase de hoy, con los palos a través de los arcanos mayores, vamos a sacar un poquito el contexto, vamos a trabajar el contexto de cada palo. Pero la siguiente ya directamente con núcleos, directamente de arcanos menores, ¿vale? Así que hoy vamos a ir sin núcleos de palos. Vamos a sacar el contexto. Por ejemplo, la templanza. En la templanza hay agua, claramente, y hay copas. Por tanto, ¿qué predomina? Hombre, podríamos decir... todos los elementos están en todas las cartas. Vale, podemos jugar con eso, es cierto, porque es una realidad. Pero es cierto que nuestra visión o nuestra intuición como consultores debe captar rápidamente qué tipo de energía tiene cada carta, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos en los símbolos para ello. Por ejemplo, la templanza tiene una simbología de agua muy fuerte. Yo diría que es muy de agua, ¿vale? De hecho, es curioso porque la templanza está relacionada con la letra hebrea Nun, que está relacionada a su vez en la astrología cabalística con el signo de Escorpio, que también es un signo de agua. Es decir, que realmente la templanza tiene mucho de agua. Y además la palabra Nun, de la letra hebrea Nun, la palabra significa pez. Pez, es decir, más acuático imposible, ¿vale? Pero claro, no hace falta saber todo esto. Simplemente yo os comento que vuestra intuición primero capte. Pues no hace falta ser una enciclopedia para captar qué simbología o qué dirección elemental tiene cada carta. Yo quiero que trabajemos también desde la intuición, no desde el intelecto. Es muy importante cultivar la intuición. Templanza, pues tiene mucho de agua, tiene algo de aire porque tiene alas, que vuela, ¿verdad? Tiene un poquito de tierra porque está, bueno, porque tiene piernas, pero no le vemos los pies. Es decir, realmente, aunque haya una superficie y tenga piernas y demás, tampoco le vemos los pies. Es decir, aquí lo que impera es el agua, realmente, ¿vale? Lo vemos en la zona central. Para no andarnos por la rama, porque podríamos hacer subdivisiones de la carta en la zona superior, zona inferior, pero no lo vamos a hacer. Esto es muy... Vamos a ser prácticos, ¿vale? Para leer tiradas rápidas. Emperatriz, pues la emperatriz es un poder, la señora está sentada y digamos, el trono pesa, la corona pesa, todo es bastante pesante, ¿no? Pero también vemos un báculo, que es un signo de basto, porque es un basto, es un báculo, ¿no? Es un bastón, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tierra, es mucha tierra, pero con algo de basto, ¿no? ¿Qué es lo que impera? Pues la tierra, sinceramente. ¿Por qué dijimos antes que la emperatriz era también creatividad, era fertilidad? Porque si nos damos cuenta, la creatividad está ligado con los bastos. Los bastos es puro entusiasmo, ganas de hacer cosas, deseo, etcétera, ¿no? Tiene esa energía también. Lo que ocurre es que la emperatriz es una señora que está en el mundo, está sentada en su trono. Por tanto, tiene mucho de tierra, ¿vale? Y el Papa es un señor que está muy ligado también. Si os dais cuenta, la emperatriz y el Papa son, digamos, análogos, porque tienen también en la misma mano el báculo tomado y están posicionados de forma no tanto similar, pero sí, bueno, distantemente similares, ¿no? Entonces, en este sentido, los dos tienen una energía pesada, pero también a su vez ligera. Tienen, digamos, esa oposición en armonía. Es curioso. Por tanto, aquí vemos
que hay sobre todo una pesadez en el sentido de la materia. O sea, es decir, segunda y tercera carta está muy en la materia. La primera no, la primera está volando, porque es una carta psicológica, es la 14. Es de Arcanos Mayores 2. Por tanto, es una carta que tiene mucha agua, que el agua es uno de los grandes elementos de Arcanos Mayores 2. Dijimos que el viaje del agua, de hecho, empieza en el 13. Bueno, empieza, sí, sobre todo. Se da en el 13 con la emisión de ese agua negra pantanosa de la muerte y llega al 18, digamos, purificándose, ¿no? Finalmente en el 18 se está purificando y el 14 está purificando el agua. Por tanto, vemos una producción de agua que llega a la materia y permite que la materia conecte con el fuego, con el basto. Que a su vez conecta también porque los personajes de esta tirada tienen el basto en la mano, lo que implica que son personas motivadas, con chispa. Es gente con chispa. Me gusta, ¿vale? Por tanto, haciendo esa lectura a la persona que va a opositar, a ver, necesitas el agua del tiempo, fluir, necesitas el flujo del agua porque no puedes conseguir las cosas bruscamente. El agua está diciendo, primero, que necesitas fluir de forma equilibrada, poco a poco. Tienes que organizarte de aquí a un año. Pero después, Emperatriz y con Papa dice, eres una persona que quiere resultados, que quiere garantías, quiere producir. Es una persona pesada, quiere cosas en el mundo, quiere ganar pasta. Pero también quiere sentirse bien, quiere producir, quiere estabilidad, quiere armonía con el mundo material y del dinero y todo esto. Pero también tiene el báculo en su mano, ¿vale? ¿Y en qué mano? Pues en la mano izquierda. Es decir, está recibiendo el poder del basto, el poder del deseo, del entusiasmo. Es una persona que cuando realmente se siente natural, cuando es una persona que no está sometida a grandes influencias externas, es una persona con chispa, ¿vale? Es una persona que tiene algo, tiene feeling, tiene algo especial. Es una persona que tiene ese toque, ¿vale? Ese touch, ese feeling que mola, que hace que conectes con esa persona, que sea atractiva. Y finalmente la justicia, es que volvemos al núcleo simple implícito, la justicia tiene una espada y tiene también una balanza. La balanza se relaciona también simbológicamente con Libra, que Libra es de aire, pero es que además la espada está relacionada directamente con el elemento aire, porque sabemos que el palo de espadas representa el elemento aire. Ningún aire hay aquí, o poco aire hay aquí, hay aire, pero no hay tanto aire. Y sin embargo, todo el aire lo tiene la carta de la justicia, que está implícita en Emperatriz con Papa. ¿Por qué está implícita el elemento aire y no está explícito? Porque, y esto es muy importante, el aire, el elemento aire está implícito en los elementos de la materia y del basto. ¿Qué implica? Que esta persona primero va a trabajar en estabilizar su economía y su vida laboral desde el entusiasmo y la pasión que siente por las cosas que está haciendo y producto de todo ello, producto de buscar esa estabilidad a través de la pasión y demás, usa la mente. Es decir, el aire sabemos que está relacionado con la lógica, el pensamiento, las ideas y las creencias. Lo hemos visto en clases anteriores. Por tanto, al ser implícito quiere decir que fruto de este trabajo de estabilizarnos, de encontrarnos en la materia, de usar nuestra energía espiritual, ¿no? De qué deseo, qué quiero, qué me pone, qué me entusiasma, hacemos que finalmente broten las ideas, las creencias y nuestros pensamientos. Por tanto, aquí hablaría de una persona que aunque inicialmente pueda pensar que está medio loca, porque tiene muchas ideas y muchas cosas en la cabeza, realmente todo eso emana de su propia naturaleza entusiasmante y sus ganas de estabilizarse, sus ganas de hacer cosas. Y es muy positivo, puesto que se está buscando de forma activa en el mundo para encontrar lo que quiere, que es esa pasión y esa estructura de vida. ¿Vale? Dos cosas conectadas, mi estructura de vida y mi pasión. No quiere renunciar a ninguna de las dos, y eso es muy positivo. Y la justicia está diciendo, como elemento aire, está diciendo que su mente se equilibra y tiene una fuerza implícita porque la armonía en las oposiciones
genera esa paz interna mental que le capacita para conseguir lo que desea y además para hacerlo con una sensación de satisfacción, ¿vale? Por tanto, sí hay elemento aire. El elemento aire reside en la espada que está en la carta de la justicia y además en la balanza que tiene la carta de la justicia. Aquí vemos los 4 palos en resumen. Vemos por un lado las copas en la templanza, vemos los oros en la emperatriz y el papa. Más en la emperatriz porque la emperatriz, la señora, es una señora que le gusta ostentar, pero si vemos el papa tiene más dinero en su propia ropa que puede tener sus propios fieles, ¿no? Es decir, que el papa tiene mucha pasta. El papa también habla de dinero. Aunque sea un papa, no es tan austero como pueda parecer. No es tan austero, ¿vale? En este sentido, y esto es muy interesante, el papa tiene dinero. No quiere decir que sea una persona lucrativa en ese sentido. A la emperatriz le encanta gastar, pero al papa no. El papa pasa del dinero. Esta es la gran diferencia. Emperatriz es rica, el papa también. El papa no disfruta gastándose dinero, pero a la emperatriz le encanta la abundancia para consumirla. El papa, pues no, pues el papa sigue adelante diciendo, sí, claro, tengo toda la abundancia que Dios me ha dado. Pero eso no le hace ser rico. Él ya es rico por espíritu. Él no se siente rico por tener. Él es rico por ser papa. Es la gran diferencia. Pero claro, estas 2 cartas sí hablan de abundancia material. También habla de los oros, ¿no? También habla de los bastos, porque hay abundancia espiritual en ese sentido, ¿no? También vemos que la abundancia espiritual se conecta un poquito con el ángel, es decir, aunque el ángel es un signo más de aire, tiene sus alas, ¿no? Que vuelan y demás, sí están conectados al mundo espiritual. Por tanto, aquí vemos mucho basto, ¿no? Al menos en esencia, ¿no? En esencia, a través de los símbolos y demás. Por tanto, tenemos la presencia de bastos, presencia de materia, de oros, presencia de copas y finalmente presencia implícita de las espadas, ¿vale? Muy bien, continuamos en el segundo vídeo, continuamos la clase en otro vídeo para no hacerlo muy largo. Muchas gracias por atender y por estar aquí. Continuamos.